Hola alumnos de Scaliger y Petavius, ¿preparados para desaprender y reaprender? Hoy seguimos hablando de la astronomía en relación con la cronología y la historia. El matemático y académico ruso Anatoly Timofeyevich Fomenko, padre del proyecto científico Nueva Cronología, recalculó los valores del parámetro D de la Luna en base a las nuevas fechas de los eclipses antiguos. Si todavía no sabéis a qué me refiero con parámetro D de la Luna, os recomiendo que veáis este otro vídeo. Estas nuevas fechas las obtuvo mediante la metodología expuesta en los últimos vídeos de la lista de reproducción titulada Dataciones astronómicas. El traslado de fechas de eclipses descubierto llevó a que muchos de los eclipses considerados antiguos fueran identificados como medievales. Y esto condujo, a su vez, a la modificación y ampliación de la lista de características de dichos eclipses medievales. Es decir, a las descripciones medievales ya conocidas se añadieron nuevos datos, sacados de las descripciones que hasta entonces se consideraban antiguas. Al mismo tiempo, tal y como demostraron las investigaciones, los valores previos del parámetro D en el intervalo de los años 500 al 1900 apenas cambiaron. He aquí una comparación de los gráficos del físico, astrónomo e historiador de la ciencia estadounidense Robert Russell Newton y del matemático y académico ruso Anatoly Timofeyevich Fomenko. El nuevo gráfico de Fomenko muestra una línea constante. En el intervalo de los años 1000 al 1900, el parámetro D cambia a lo largo de una línea prácticamente recta. Es decir, no hay ningún salto misterioso como en el gráfico de Newton, que tantos quebraderos de cabeza trajo a la comunidad científica. ¿Qué significa esto? Pues que en realidad no hubo ningún tipo de fuerzas gravitacionales misteriosas a las que haya que recurrir para explicar el enigma. La dispersión de los valores del parámetro D es insignificante en el intervalo de los años 1000 al 1900. Pero crece cuanto más lejos nos movamos hacia la izquierda, es decir, hacia el pasado, sobre todo desde el año 1000 al 500. Esto puede significar una de dos: o bien algunas descripciones astronómicas escasas contenidas en crónicas que los historiadores atribuyen a dicho periodo son muy imprecisas, o bien, algo que es más probable, que las propias crónicas estén también mal datadas y los acontecimientos descritos en ellas precisan de una nueva datación. Sin embargo, a tenor de la poca claridad de estas descripciones astronómicas, es imposible utilizarlas para la datación, puesto que pueden dar muchas soluciones posibles. Por eso, las nuevas dataciones de los acontecimientos anteriores al siglo XI deben ser realizadas partiendo de otra base y utilizando otros métodos que veremos en próximos vídeos. Más a la izquierda, es decir, en épocas anteriores al año 500 después de Cristo, hay una zona de ausencia de datos observables. De aquella época no ha llegado hasta nosotros ninguna información. El cuadro obtenido refleja una distribución natural de los datos observables en el tiempo. La precisión inicial de las observaciones medievales de los siglos IX al XI obviamente era muy baja. Después fue aumentando a medida que mejoraban y se perfeccionaban las técnicas de observación. Esto se refleja en la paulatina disminución de la dispersión del parámetro D. Pero, ¿cómo era la astronomía medieval? A simple vista se pueden ver 5 planetas: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Las trayectorias visibles de su movimiento pasan cerca de la eclíptica, es decir, de la línea del movimiento anual del Sol. La palabra planeta proviene del griego y significa errante. ¡Errante! Antiguamente se consideraba que los planetas eran estrellas que se movían, pero a diferencia de las estrellas, los planetas se mueven más rápido. Miras al cielo nocturno y de pronto ves que algunas estrellas parece que se mueven y las llamas planetas. En la esfera de estrellas fijas, su movimiento se diferencia por unas irregularidades significativas. Estas se explican con que el camino de los planetas observable desde la Tierra es resultado de la proyección de la órbita de la Tierra a través del planeta en movimiento hacia la esfera celeste fija. Si se observa desde la Tierra, la mayor parte del tiempo los planetas se mueven siguiendo al Sol. Sin embargo, en intervalos conocidos de tiempo, diferentes para cada planeta, comienzan a moverse en dirección contraria. Esto se conoce como retrogradación de los planetas. Madre mía, estos planetas, qué retrógrados son. Cabe señalar que Mercurio y Venus, en su movimiento visible desde la Tierra, no se alejan del Sol. El resto de planetas pueden alejarse mucho del Sol, puesto que están situados fuera de la órbita terrestre, a diferencia de Venus y Mercurio. El complicado y a primera vista desordenado movimiento de los planetas fomentó en la antigüedad la idea de la interdependencia de los planetas y los destinos de las personas.
Objetivamente, esta idea fue preparada por la indiscutible relación de la sucesión de las épocas del año y la disposición de las luminarias celestes. Así surgió la astrología, el estudio de los planetas, las estrellas y su influencia en los destinos de las personas. Una parte significativa de la literatura medieval está repleta de textos astrológicos, especialmente los tratados astronómicos, hasta los tiempos de Kepler e incluso épocas posteriores. La existencia de varias escuelas astrológicas en competencia condujo a una simbología abigarrada utilizada por los astrólogos medievales. Por eso es complicado hablar de signos astrológicos unificados, es más, cada escuela desarrolló su propio sistema de lenguaje y símbolos. Sin embargo, más adelante veremos que en muchos países, de manera sorprendente, se utilizó una simbología astronómica más o menos única, como por ejemplo para las constelaciones zodiacales. Esto puede indicar un origen muy tardío de la astrología, en una época cuando los medios de comunicación de los astrónomos de diferentes países estaban ya muy desarrollados. Esto permitía intercambiar regularmente información y, por ello, utilizar aproximadamente el mismo lenguaje astronómico, por ejemplo, tanto en Europa como en Egipto. Los planetas describen en el cielo aproximadamente la misma trayectoria. Su movimiento a lo largo del plano de la eclíptica se denomina zodíaco y está dividido en 12 partes o constelaciones. La astrología considera que existe una relación especial entre los planetas y cada una de las constelaciones del zodíaco. A tenor de esto, se desarrolló una teoría detallada. En particular, a cada constelación y planeta se le atribuyó un carácter. Por ejemplo, Marte era belicoso, Júpiter era divino, Saturno era mortífero, etc. En los llamados 4 libros de los astrólogos medievales se dice que Marte seca y quema, su color es el color del fuego, rojo. Es decir, a los planetas se les atribuyen colores. Se prestaba especial atención a las combinaciones de los planetas y las constelaciones. Por ejemplo, la entrada del sanguinario Marte en la constelación de Leo se consideraba demasiado peligrosa, un presagio de guerra. La entrada del maligno Saturno, dios de la muerte, en la constelación de Escorpio se interpretaba como indicio de epidemias, de peste. En general, se consideraba que Saturno y Escorpio eran símbolos de muerte. Como ya he dicho, durante el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, las proyecciones de los planetas sobre la esfera fija de estrellas se mueven con saltos. Durante el movimiento entre las estrellas de oeste a este, un planeta en cierto momento ralentiza su movimiento, luego se detiene. Después comienza la retrogradación, llega de nuevo la detención y, finalmente, la reanudación del movimiento de oeste a este. Como resultado, surge un bucle alargado, es decir, la proyección de la órbita terrestre a través de un planeta sobre la esfera fija de estrellas. Estos saltos fueron percibidos hace mucho tiempo y condujeron a la comparación de los planetas con unos caballos que corren por el cielo. Se denomina horóscopo a la disposición de los planetas en cualquier constelación del zodíaco, y se puede calcular. La cuestión de la ubicación de un planeta en una constelación u otra es una cuestión sobre su ubicación en un sector con una anchura aproximada de 30 grados. Por cierto, para la solución de muchos problemas es suficiente una exactitud de más o menos 5 grados de longitud. En cuanto a las latitudes de los planetas, no es necesario determinarlas. El hecho es que sus desviaciones de la eclíptica son insignificantes desde el punto de vista de su ubicación en una constelación. Por eso, las antiguas fuentes escritas que contienen horóscopos habitualmente indican solo la posición zodiacal de los planetas, es decir, según su longitud. Pero, ¿cómo se calcula un horóscopo? Pues lo descubriréis mañana. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, amigos. Si os ha gustado y parecido interesante este vídeo, dadle like, suscribiros, comentad y compartid mi canal. Y si queréis que os lleguen los avisos de mis vídeos, dadle también a la campanita.